Detrás del titular de las vistas de transición, para mí hay un escándalo mayor que poca gente le ha hecho caso y tiene que ver con la quiebra y el uso del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Miren esto, en las vistas de transición hemos visto a varios jefes de agencia de la administración saliente de Pedro Pierluisi decir que no va a haber chavos en enero para algunas cosas. Por ejemplo, la secretaria de Educación dijo esta semana que no había dinero identificado para el transporte escolar a partir de enero, que son 70 y pico de millones de pesos. El secretario de Salud dijo el otro día que los fondos federales de emergencia de la pandemia se iban a acabar ya pronto y que había que extender la declaración de emergencia por el dengue para seguir accediendo a fondos federales. Los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica se quedan en diciembre sin sus retiros, sin sus pagos mensuales, y a partir de enero no se sabe si van a coger chavos, si van a seguir recibiendo los cheques de retiro. Y en todos los casos que se han mencionado así, hay un elemento común, que se han estado pagando esos servicios con fondos no recurrentes. ¿Qué significa esto? Con fondos que el Estado, que el gobierno no recibe regularmente, anualmente. Se supone que el gobierno de Puerto Rico o los gobiernos operen con los fondos recurrentes, ¿verdad? Es como usted, si usted paga la luz, el agua y el teléfono con préstamos que hace al banco todos los meses, pues hay un problema, porque usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque va a tener, además de las deudas subsiguientes del agua, la luz y el teléfono, va a tener que también pagar el préstamo. Ese ha sido el problema histórico de Puerto Rico por décadas y por eso estamos en quiebra y por eso no ganamos una Junta de Control Fiscal Federal. El asunto es que, por ejemplo, en el Departamento de Educación se han estado pagando el transporte escolar con fondos federales de emergencia. Es decir, que no es dinero que no entra anualmente a las arcas del gobierno de Puerto Rico. Igual el Departamento de Salud, igual los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y qué plantea esto? Que estamos en la misma posición de hace 5 y 10 años atrás. Por eso nos ganamos la Junta de Control Fiscal Federal. Por eso nos ganamos la quiebra. Por eso nos ganamos la pérdida de acceso a los mercados para hacer préstamos. Y el gobierno necesita hacer préstamos, pero para gastos específicos, no para gastos recurrentes. Y a mí lo que me escandaliza es que todo esto está ocurriendo ante los ojos de la Junta de Control Fiscal, que se supone que estuviera aquí en Puerto Rico para resolver ese problema y para evitar que el gobierno de Puerto Rico siguiera mal utilizando los fondos públicos o manejando mal los fondos públicos. Si usted tiene un gasto todos los años de mantenimiento de las escuelas o un gasto todos los años de pagar las guaguas escolares, usted tiene que pagarlo con los fondos que recibe todos los años. No puede pagarlo con fondos que usted recibe que son one shots. No puede, porque el año que viene no, entonces tiene que salir corriendo a buscar los fondos. Y yo creo que esto lo que plantea es que la Junta de Control Fiscal Federal ha fracasado. La Junta de Control Fiscal Federal no ha hecho su trabajo. No lo ha hecho. No ha hecho el trabajo que se supone que haga para enderezar las finanzas del gobierno o para inculcar o para hacer que el gobierno de Puerto Rico utilice otras prácticas, otras formas de manejar el presupuesto. Y yo creo que la Junta de Control Fiscal se está convirtiendo en parte del problema en Puerto Rico. Un poco de historia. La Junta de Control Fiscal llega a Puerto Rico bajo la administración de Alejandro García Padilla, cuando el gobierno de Puerto Rico declaró que la deuda de Puerto Rico era impagable. Ya, que no teníamos dinero para pagar la deuda. Vino Barack Obama, firmó la ley promesa, y esa ley promesa crea la Junta, que no es control fiscal, se llama la Junta de Supervisión Fiscal, que es un modelo que ha existido en otras partes de Estados Unidos, no para estados, sino para ciudades específicas. Y en otros estados, en otras ciudades ha funcionado. Washington y otras tantas ciudades. Pero aquí en Puerto Rico hemos visto que la Junta no ha hecho su trabajo. No lo ha hecho porque el gobierno de Puerto Rico sigue haciendo gastos o dando dinero para gastos recurrentes de fondos no recurrentes.
Y eso es el problema, es un problema básico de administración pública. Es un error básico de administración pública que nos tiene donde estamos en este momento. La Junta de Control Fiscal no solamente ha fallado en ese aspecto, y un poco mi sospecha y mi creencia es que la Junta de Control Fiscal lo que está buscando es perpetuarse aquí, de no tener fecha de salida, de asegurar que se quedan permanentemente. ¿Por qué? Bueno, pues, no sé, un asunto de imperialismo, de coloniaje, o de que toda esa gente gana un montón de dinero en contratos, en salarios, y bueno, pues quieren seguir guisando también del gobierno de Puerto Rico y son parte del problema. La Junta de Supervisión Fiscal no solamente no ha hecho su trabajo en ese aspecto, sino que la ley promesa, la ley que firmó Barack Obama para supuestamente resolver el problema fiscal de Puerto Rico, tenía un segundo componente. Además de arreglar las finanzas de Puerto Rico, tenía la Junta de Control Fiscal que paralelamente identificar áreas de oportunidades para el desarrollo económico de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Puerto Rico no tiene un sistema económico estable. Puerto Rico no tiene una economía estable, no tenemos más allá de la manufactura, no tenemos un nicho, no tenemos un sector que sea suficientemente sólido para manejar o para sostener nuestra economía. Aquí es de todo sabido que nuestra economía depende de dos cosas. Nuestra economía depende de dos cosas: del narcotráfico y de los fondos federales de emergencia. Cuando digo narcotráfico, hablo también de la economía informal, del dinero que se maneja y que se mueve por debajo del radar del Departamento de Hacienda, pero es lo que mantiene una actividad económica en el país. Si no, váyase a un centro comercial un día de la semana, donde venden estas carteras carísimas y famosas, para que usted vea cómo sacan las pacas de cash para comprar carteras. Y usted vaya y pregunta por si tienen cartera y me dice, no, estamos out of stock. Pero eso sostiene una actividad económica que no es formal, pero está ahí. Igual que los chiveros, igual que el que después de la pandemia se dedicó a hacer bizcochitos y galletas y cositas, que maneja mucho cash, pero no llega a las arcas del gobierno. Eso es lo que sostiene la economía, junto con los fondos federales de emergencia. Aquí desde María, desde los terremotos y la pandemia, hemos estado viviendo de los fondos federales que se reciben por las emergencias. Nuestra economía está dependiendo de los fondos federales todavía que se están recibiendo de la reconstrucción de María, de la pandemia, como dijo el secretario de Salud, Carlos Mellado, el otro día, que dijo, mire, procuren extender la declaración de emergencia por el dengue, aunque no haya dengue, para seguir recibiendo los fondos federales de la pandemia. Y lo dice así delante de la gente, sin pudor, sin que le sonroje la cara. Y los fondos federales después del terremoto. Entonces nuestra economía depende todos los años de que haya un huracán o de que hayan inundaciones para recibir fondos federales y mantenernos. Yo creo que llegó el momento en que la Junta de Control Fiscal haga su trabajo, de que el pueblo de Puerto Rico comprenda que nuestras exigencias como pueblo de servicios y de operación gubernamental son infinitas, pero que los recursos no son infinitos, los recursos son altamente limitados, ¿verdad? Y esto quizás también sostiene el argumento de que el gobierno de Puerto Rico tiene que reestructurarse para hacerse más pequeño o hacerse un gobierno mucho más operacional. Pero de nuevo, no tenemos una economía, no tenemos una base económica que nos sostenga. Y por eso digo que la Junta de Control Fiscal no ha hecho ese otro trabajo que ha tenido que hacer. ¿Dónde están los trabajos de la Junta de Control Fiscal o de la Junta de Supervisión Fiscal para desarrollar empresas, desarrollar sectores económicos aquí que mantengan una economía a largo plazo, que sostenga la economía a largo plazo? No existen. Lo intentaron hacer al principio y habían hasta chanchullos allí entre miembros de la Junta de Control Fiscal y contratistas. No han hecho su trabajo. Entonces aquí yo escucho funcionarios electos hablar, no, de que la Junta de Control Fiscal tiene fecha de salida en el 2028. No se van a ir.
no se van a ir porque no les conviene irse. Y como a Washington no le importa Puerto Rico, y cuando digo que a Washington no le importa Puerto Rico, no es porque no nos quieran o nos menosprecien, es porque no estamos en su top 10 en la lista de prioridades. No lo estamos. Washington funciona a base de crisis mundiales. Washington trabaja con las crisis. Puerto Rico no representa ni remotamente una crisis. La última vez que Puerto Rico representó una crisis para Washington y manejaron el problema rápidamente fue con la Marina de Guerra de los Estados Unidos en Vieques. Cuando la Marina de Guerra de los Estados Unidos se convirtió en un problema para Washington y su base en Vieques y en Ceiba, la sacaron. Cuando le preguntaron a Bush, entonces presidente, en Rusia, en una conferencia de prensa, por lo que estaba pasando en Vieques, Puerto Rico con la Marina, ya eso es un problema para Washington. Cuando el asunto se convierte en un problema de discusión a nivel de las cadenas americanas con la Casa Blanca, ya eso es un problema. Pero en este momento Puerto Rico no representa ni remotamente un problema para Washington. Por eso es un asunto que tenemos que nosotros hacer aquí. Y la Junta de Control Fiscal, para lo que fue creada, para lo que fue conformada, no ha hecho su trabajo. Y es bien lamentable. Hablando de la Marina, por ejemplo, aquí se fue la Marina de Vieques y de Ceiba en el 2003 y llevamos 21 años sin saber qué vamos a hacer con los terrenos de Ceiba y sin poder precisar qué vamos a hacer con los terrenos de Vieques. Que hay un área que hay que limpiar todavía porque todavía hay bombas allí. Pues sí, pero en la antigua base naval Rupert Road de Ceiba se han planteado miles de ideas, miles de propuestas, no miles, pero muchas propuestas, y ninguna se ha desarrollado. Yo he escuchado allí que han querido hacer un área de reparación de embarcaciones grandes. He escuchado que quieren hacer, hasta hablaron de un parque temático tipo Disney, tipo Six Flags. Hablaron de hacer un complejo turístico. Hablaron de hacer una base aeroespacial para tirar cohetes desde allí. En una ocasión hablaron de crear un complejo de turismo médico. Al final no han hecho nada. Allí tenemos el aeropuerto que va a Vieques y Culebra y un aeropuerto pequeñito que era el que estaba en Fajardo y lo movieron allí y más nada. Aquello está abandonado. Y todo eso es lo que nos tiene donde estamos. Puerto Rico no ha encontrado qué hacer con su economía desde que las 936 se fueron de Puerto Rico. ¿Qué son las 936? Las 936 era una ley, una sección con ese número en el Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, el federal, que permitía unas exenciones contributivas a las manufactureras, particularmente las farmacéuticas, para operar desde Puerto Rico. Y eso permitió que en los 70, en los 80, en los 90, si usted va por la número 30, ¿verdad? Usted veía toda una actividad de farmacéuticas allí. Y por allá por Barceloneta, por Manatí, por el litoral norte. Todavía quedan algunas, las más grandes, ¿no? Pero ahí había una actividad económica increíble. Eso hizo que el recinto universitario de Mayagüez de la UPR, el Colegio de Mayagüez, se convirtiera también en un centro de producción de ingenieros químicos y de farmacéuticos para que se quedaran a trabajar aquí en Puerto Rico. Cuando en los 90 Pedro Rosselló gana la gobernación, el comisionado residente era Carlos Romero Barceló, y ellos decían que eso era un mantengo corporativo a estas empresas y ellos entendían que eso atrasaba la estadidad, que el mantener una actividad económica próspera en Puerto Rico atrasaba la estadidad porque entonces a los puertorriqueños no les urgía buscar en la estadidad la opción de progreso económico. Y vinieron en una agenda que para muchos fue maquiavélica, fue de hacerle mucho mal a Puerto Rico. Vinieron y lograron que el Congreso de los Estados Unidos, en aquel momento, en ese segundo cuatrienio de los 90, dominado por los republicanos, lograron que el Congreso eliminara la sección 936 con un plazo de salida de 10 años.
siendo el 2003-2006 la fecha de salida. Tuvimos 10 años para averiguar, para articular, para desarrollar un plan económico ante la salida de todas esas farmacéuticas. En el 2006 vinieron las farmacéuticas, recogieron sus maletas, se fueron y todavía no sabemos qué hacer. Ahí fue que vino la recesión económica en el 2006. ¿No se acuerdan ustedes cuando Aníbal Acevedo Vilá tuvo que cerrar el gobierno por varios días y que hubo toda una gran desaceleración económica? Ahí vino la recesión y desde aquella recesión económica en el 2006, no nos hemos levantado. No nos hemos levantado. Por ahí vino la quiebra, vino Promesa, vino la Junta de Supervisión Fiscal Federal y todavía no salimos de nuestro atolladero económico. Y a veces yo me pregunto, ¿quién en el gobierno de Puerto Rico, está sentado en un cuarto? ¿Quiénes? Articulando un plan de desarrollo económico. ¿Cuál es la visión de desarrollo económico de Puerto Rico para los próximos 10, 15, 20, 30, 40, 50 años? No lo hay. Estudios hay, que no vengan a decir ahora, no, pero hay que hacer un estudio sobre las oportunidades que tiene Puerto Rico para desarrollar su economía. Estudios hay. Estudios hay desde los 70, desde los 80. No se han ejecutado. No hay voluntad política. ¿Por qué no hay voluntad política? Bueno, pues las razones pueden ser muchas. Al establishment le conviene también la pobreza. Le conviene que la gente viva del mantengo. Le conviene que el 70%, el 60% de la población no trabaje y recibe y viva de los cheques, del pan y del mantengo. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la población que al final va a estar al servicio de la clase política del país porque necesita del Estado para vivir y entonces es más vulnerable a atender a escuchar cualquier promesa, a responder ante cualquier promesa electorera y mantener ese establishment político que no le conviene que la gente sea autosuficiente, que no le conviene que la gente no dependa del gobierno para vivir, que no le conviene que la gente piense, tenga pensamiento crítico y lo único que les conviene es tener una masa de gente ahí que dependa del gobierno para que sea vulnerable a las promesas político-electorales, sobre todo a la derecha, ¿verdad? Porque son ayudas federales, son fondos federales, sobre todo a la derecha, ¿para qué? Para que puedan mantenerse vivos. Así que yo creo que la Junta de Supervisión Fiscal le ha hecho un mal trabajo a Puerto Rico y a mí me parece escandaloso lo que han dicho los jefes de agencia que a viva voz, allí al frente de todo el mundo, en esas vistas de transición, han dicho que el gobierno de Puerto Rico sigue operando anualmente en muchos aspectos, pagando cosas recurrentes como son las guaguas escolares, como lo son los servicios médicos, como lo son los pagos a los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica, con fondos no recurrentes. Imagínese usted, es un bochorno que eso esté pasando todavía y es un bochorno peor que pase ante los ojos de la Junta de Control Fiscal que fue nombrada para precisamente detener esas prácticas. Que esto conllevaría una reestructuración del gobierno, pues que lo hagan, claro, pero que la Junta haga su trabajo de desarrollar una economía para lo que fue nombrado y por lo cual ganan chavos, suyo y mío, del gobierno de Puerto Rico, para lo cual ganan dinero. ¿Por qué? Porque si la alternativa es vamos a achicar el gobierno, vamos a votar gente en el gobierno, vamos a eliminar municipios, vamos a votar gente en los municipios, ¿está bien? Bueno, pues si esa es la alternativa, pues que se haga. Ok, ¿y esa gente qué va a hacer? Hay un sistema económico, hay un ambiente económico en Puerto Rico para que esa gente, en vez de coger un boleto de avión e irse para los Estados Unidos, tenga donde trabajar, tenga cómo desarrollar empresas, tenga cómo desarrollar actividad económica en algún nicho. No la hay. Por eso estamos en un círculo vicioso aquí. En un círculo vicioso donde no resolvemos el problema y no parece que vamos a resolver el problema. Hablando de las vistas de transición, me parece interesante que han cambiado el tono las vistas de transición.
esos primeros días que vimos al comité de Jennifer González caerle arriba al comité de Pedro Pierluisi, se han quedado atrás. Ya se están viendo más moderados, más cordiales, más afables con la administración entrante. Y yo creo, y yo compro la teoría de algunos, de que ese ambiente hostil que estábamos viendo al principio entre Ramón Luis Rivera, Marco Rodríguez Gema, Jorge Colbert Toro, Juan Zaragoza, Verónica Ferraioli y otros, con la gente de la administración saliente, le estaba empezando a costar políticamente a la gobernadora entrante Jennifer González. Y aunque la gobernadora electa me dijo esta semana en televisión que no había mala fe, que lo que querían era conocer los logros, pero no hay duda de que hubo, no tengo dudas de que hubo una instrucción a ese comité de transición de la administración entrante: oye, bájale 2. De seguro hubo una instrucción de bajarle 2 al tono, porque estamos viendo un ambiente, sí, que se torna hostil en algunos casos, pero en general no es lo que estábamos viendo al principio. Yo creo que ya lo que pasó en los primeros días ha quedado atrás, y ahora ya la administración entrante de Jennifer González ha cambiado su chip a mirar más hacia la transición, a mirar más hacia la juramentación en los de enero, a mirar más hacia los primeros días de poder en el gobierno de Puerto Rico, los primeros proyectos que van a presentar ante la legislatura, los primeros asuntos que van a ejecutar, que sin duda será la luz y será el tema de la energía. Ya ella ha anunciado que va a crear un comité de trabajo, un task force, para comenzar a ejecutar su promesa de eliminar el contrato de Luma y sacar a Luma, lo cual será un proceso bien interesante, porque yo creo que va a ser un proceso legal tedioso, largo, y más que todo, la discusión de se va Luma, pero ¿quién llega? ¿Quién será el nuevo operador? Veremos un modelo medio público y privado, y ahí va a haber un reto importante para Jennifer González, ver cómo se va a ejecutar esa promesa de campaña, que me dijo también ella esta semana que su promesa sigue inalterada. Porque yo le pregunté, gobernadora electa, hemos visto en las vistas de transición que se ha dicho que va a ser difícil cancelarle el contrato a Luma, que legalmente va a ser difícil, que va a ser cuesta arriba. Y he visto, le dije yo a ella, he visto a los miembros de su comité de transición un poco resignados ante esa realidad legal y decir, bueno, pues entonces vamos a fiscalizarlo. Ella me dice que no, que su promesa sigue inalterada para cancelarle el contrato a Luma, para activar el proceso de cancelación a Luma y buscar un nuevo operador. ¿Quién será ese nuevo operador? Habrá que ver. ¿Cuánto nos costará esa cancelación del contrato a Luma? Habrá que ver. Pero la gente votó por eso. La gente votó por cancelar el contrato a Luma a través de la candidatura de Jennifer González. Así que ahora tiene que hacerlo, cueste lo que cueste. Y dicen que esto nos podría costar sobre $300 millones. Porque el contrato de Luma establece que ante una cancelación que supone un cambio en las cláusulas y en las condiciones por las cuales fueron contratados, podría costarle al pueblo de Puerto Rico sobre $300 millones. Al final tendremos que pagarlo, porque hay una promesa que ella tiene que cumplir, y si no la cumple, definitivamente le va a costar en las próximas elecciones del 2028.